y al mismo tiempo saludamos a uno de los miembros de esta delegación de paz, el señor senador Iván Cepeda. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, María Camila, un saludo muy cordial. ¿Ha oído usted la posición de la senadora Valencia del Centro Democrático? ¿Qué debe hacer el gobierno nacional? Básicamente es una salida militar la que propone la señora Valencia. En el caso pues suyo, sabemos que ha tratado de acercarse y ha estado en esta mesa y ha estado en este esfuerzo de acercarse al ELN en distintas oportunidades. Pero lo que vimos ayer, pues, realmente es una violación de derechos humanos, es una violación a los derechos fundamentales, ¿no?, de la población del Catatumbo. Esta mañana oíamos a uno de los líderes sociales de la zona que le tocó salir con sus bebés, con sus hijos, con sus familiares, de una manera muy, muy violenta y muy abrupta, y así les ha tocado a varias personas salir de su zona. ¿Qué decirle a la senadora Valencia sobre esa salida que propone y qué decirle al país? Sí, yo creo que, bueno, en primer lugar, antes de cualquier comentario sobre lo que haya dicho la senadora, recordar nuestra posición como delegación en la mesa de paz con el ELN. Ayer se produjo una decisión claramente por parte del presidente de la República, que fue suspender cualquier clase de diálogos y negociaciones y condenar de la manera más firme no la violencia en general, sino el hecho de que el ELN esté cometiendo crímenes de guerra en el territorio, crímenes contra la población civil, contra líderes sociales, contra firmantes de paz. En segundo lugar, señalar que hecha esa condena y manifestada esa suspensión, no podemos volver al pasado. Yo quiero recordar que el primer acto del anterior gobierno, cuando llegó a la presidencia el doctor Iván Duque, fue ir al Catatumbo e inaugurar allá en el Catatumbo una brigada o fortalecer una brigada con 5,000 hombres. Lo tengo todavía en la memoria. Bueno, y años después, ¿qué ha pasado? Después de esa estrategia, que fue estrategia de guerra, de presencia militar. Nadie puede decir que el gobierno de Duque no hizo esa tarea y no puso su empeño en eso. Bueno, pues que estamos viendo lo que ha ocurrido. El ELN se duplicó en hombres y en influencia territorial bajo el gobierno de Iván Duque. Se convirtió en 2 veces lo que es o lo que era al final del segundo gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Entonces, algo no funcionó en esa estrategia. Como tampoco funcionó en las otras que hemos visto que han optado por esa vía. Aquí necesitamos, por supuesto, una respuesta militar, nadie lo pone en duda, pero solamente, aisladamente, esa respuesta no lleva sino a incrementar la violencia que hemos tenido durante décadas. Claro. Entonces aquí la pregunta es, ¿dónde está el problema? ¿Cómo hacemos para ensayar y caminar por otros caminos que no sean los del fracaso repetido de las políticas? Acá la pregunta que se hacen muchos colombianos, senador, aparte de, por supuesto, de qué va a pasar en esta zona y con los pobladores, con la gente que en este momento está sintiendo que está en riesgo su seguridad, es si en este gobierno que está abierto al diálogo, pues no se pudo hacer la paz con este grupo armado, ¿en qué otro gobierno? Es decir, están desperdiciando una oportunidad tal vez que no se va a volver a presentar. Bueno, yo diría que sobre eso los conflictos armados no se resuelven por sustracción de materia. El diálogo es la vía para resolverlos. Y fíjese usted lo que está pasando con el conflicto armado o con las violencias más viejas que tiene la humanidad hoy, que es lo que ocurre en el Oriente Medio.
pues grupos armados y un Estado que se han enfrentado como se han enfrentado, de la manera más feroz, incluso con una ofensiva en Gaza que se cataloga de genocidio, pues están hablando hoy y están pactando un cese al fuego. Es decir, nosotros no podemos renunciar a la posibilidad de encontrar un entendimiento. Ahora, eso no quiere decir ingenuidades ni llamar las cosas por su nombre. El ELN ha traicionado lo que dijo o lo que le ha dicho al país en los últimos 60 años, que es una guerrilla que busca proteger a la población, que defiende con armas a las comunidades. No, las está atacando de la manera más infame. Lo que hemos visto en el Catatumbo es una carnicería, un desangre provocado por una incursión absolutamente violenta contra la población civil, ni siquiera contra el otro grupo armado que dice el ELN que está actuando. Entonces, por supuesto, eso hay que decirlo con toda la claridad y la severidad del caso. Uh-huh. Pero eso no puede hacer que renunciemos a la posibilidad de buscar las soluciones, que deben ser integrales, repito. Sí, pero senador Cepeda, con todo lo que ha pasado, el asesinato a firmantes del acuerdo de paz y la población en medio del fuego cruzado, pues ¿por qué suspender los diálogos? Porque es que ya el ELN demostró que no tiene voluntad de paz, incluso el mismo presidente Gustavo Petro ya lo reconoció. Entonces, ¿por qué más bien no levantar de una vez por todas pues esa mesa de negociaciones? Sí, y volverla. Es decir, cuando se acaba una mesa de diálogos, hay que ir a crear otra mesa de diálogos. No, eso ya está ensayado hasta la saciedad en Colombia. Eso pasó con el M-19, con las FARC, ha pasado con muchos grupos armados. Se rompen los diálogos, perfecto, y entonces en unos años se vuelve y se sienta el Estado a hablar con ellos. Porque eso no va a desaparecer simplemente por la voluntad, por la indignación que nos provoca. Eso requiere una construcción paciente, uh-huh. Por supuesto, combinada o articulada con un componente militar que nadie desconoce. Uh-huh. Pero ya a estas alturas, después de estar 60 años en estas, algo debemos aprender de la historia de nuestro propio país. Uh-huh. Senador, ¿ha hablado con el señor Pablo Beltrán recientemente, es decir, desde que pasó todo esto en el Catatumbo? No, nosotros nos comunicamos a través de los canales que tenemos en la noche de hace 2 días, cuando se comenzó a presentar esta ofensiva. Le transmitimos el mensaje del presidente, que era que respondieran ante lo que estaba ocurriendo, y advertimos que iba a venir una decisión como las que se están produciendo, que todavía están en curso. No, el gobierno no ha todavía expresado todas las posiciones y todas las decisiones que se van a tomar, para que esto quedara muy en claro, y así se transmitió. Ahora, desde ese momento hasta ahora no hemos tenido ninguna otra reacción o respuesta por parte del ELN. Esta medida que está tomando el presidente de la República de irse para la zona, de conversar con los alcaldes. Hoy conversamos con el alcalde de Ocaña y nos contaba que ya no tienen capacidad para recibir más gente. Si sigue creciendo el número de personas desplazadas, no van a poder recibirlos, no van a poder atenderlos como se debe, darles comida, vivienda, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la solución acá, senador? El presidente está atendiendo en este momento la situación y está en este momento examinando el tipo de decisiones e instrucciones que va a dar, que deberemos conocer en las próximas horas, pero van a ser excepcionales seguramente con relación a todo lo que está ocurriendo, porque es una situación excepcional. Ahora, yo quiero señalar lo siguiente, para que también esto se tenga en cuenta. Hemos recibido información de que esta situación lamentablemente puede en el Catatumbo empeorar. Así que hay que poner todos los esfuerzos para evitar, por ejemplo, que el Clan del Golfo
ingrese en esta confrontación. Hemos recibido información sobre esa posibilidad y eso haría todavía más peligrosa y más mortífera la acción que se está dando. Así que es necesario volcar todos los esfuerzos para evitar que allí comience pues una guerra territorial que puede ser supremamente lesiva para la población y para pues la economía y todo el bienestar de la región. Sí, senador, claro que es lamentable en estos casos pues de recrudecimiento de la violencia hablar de política o politizar los temas, pero sin embargo yo sí quiero preguntarle por la responsabilidad y el costo político que esta suspensión e incluso pues a tan poco tiempo de terminar el gobierno que pues estos diálogos no prosperen, pues qué es lo que va a pasar con la política de paz total del gobierno, que era una de esas banderas y esa promesa quizá más importante que él hizo en campaña. Entonces, pues aquí lo cierto es que no hay resultados, hay varios diálogos en varios frentes, entonces, pues fracasó esta política de paz. Esta mañana precisamente puse en mi cuenta de X un mensaje diciendo que nada de lo que se haga por la paz es un fracaso. Todo esfuerzo por la paz es valioso. El fracaso es la guerra. El fracaso es la violencia. Y atribuir la violencia a los esfuerzos de paz considero que es pues un error grave. No, el presidente y el gobierno han hecho lo que han tenido que hacer, buscar por todas las vías una solución pacífica. Al presidente no se le puede acusar de haber propuesto una política de paz ambiciosa y de haber desplegado muchos esfuerzos en esa materia, que seguiremos desplegando, por supuesto. Pero al mismo tiempo ha habido ofensivas. Aquí hay que recordar, el ejército entró al cañón del Micay, una ofensiva militar que no se había atrevido a hacer ningún otro gobierno en el pasado. Ha desarrollado el ejército importantes ofensivas en el sur de Bolívar, en el Bajo Cauca, en muchas partes ha habido combates intensos. Entonces, pues sí, obviamente hacer la paz puede ser que no sea popular en un momento o buscarla, pero es lo que hay que hacer. Y hay que hacer responsablemente. Y este no es un problema de likes en las redes sociales o de votos en las urnas el día de las elecciones. Sí. Pues es el senador Iván Cepeda. Gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana y esperamos que esta situación ya mejore en esta zona del país.